Perspectivas 2020. Cuando me invitaron a dar esta conferencia, fue hace como 4 meses, dije, es muy fácil hacer las presentaciones de lo que va a ser el forecast de un año, porque uno revisa con los principales think tanks y rápidamente puede saber lo que va a pasar. Y la verdad es que este año nadie, y creo que este año ha ridiculizado muchísimos analistas, nadie se iba a imaginar que en los primeros 6 días del año Donald Trump iba a hacer un bombardeo a Irán y que iba a mover de una manera muy agresiva prácticamente todos los mercados. Entonces, a veces nos apuramos a pensar de que es muy fácil hacer los pronósticos y creo que esto que pasó los primeros días del año entre Estados Unidos e Irán refuerza mucho una frase que siempre se decir que es fácil predecir el futuro, lo difícil es acertar. Y no vayan a pensar de que con esto ya me despido y acá fue toda la conferencia, porque muchas veces relacionar el destino versus la realidad. Después de revisar muchos pronósticos financieros, la mayoría han sido entregados por los principales bancos la semana pasada. La OSD tuvimos la visita de Ángel Gurría hace días atrás. Banco de México también hizo sus pronósticos, el Fondo Monetario. Prácticamente tenemos todos los pelos de la burra en la mano para saber más o menos, a grandes rasgos, cómo viene este 2020. Y yo siempre hago una metáfora con los boletos de avión. No sé qué hice. ¿Fui yo? No. Siempre digo que una de los mejores psicólogos en nuestra vida es un boleto de avión, porque es el único que te dice exactamente quién sos. ¿No anda ahora? ¿Ahí me escucha mejor? Yo creo que sí. Siempre digo que un excelente psicólogo es un boleto de avión, porque es aquel que te dice quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Estas que son 3 cosas muy simples, la verdad es que deciden muchísimas cosas. Y entonces, antes de ponernos a ver hacia dónde vamos, que estamos yendo ya hacia el 2020, como gordo en tobogán, decía una vecina mía, estaría interesante ver de dónde venimos, qué pasó en el 2019, porque de eso depende mucho el año que vamos a tener enfrente. Venimos de esos números. Creo que el coco más importante que hemos tenido en estas aerolíneas 4T, bienvenidos a bordo, ha sido el crecimiento. Justamente ayer hablaba a última hora de la tarde con Gabriel Casillas, que es el director de análisis de Banorte. Le decía, Gabriel, tengo una presentación, ¿está bien decir que crecimos 0%? Porque el 0% es cero. Me dice, sí, está bien decir 0% crecimiento, porque el decrecimiento empieza con los números negativos, y el 0, que es una gran discusión entre árabes e indios durante siglos, sigue siendo un número positivo. Es un número que sí se creció. La mayoría de los analistas hablan de que en realidad, como ustedes se pueden imaginar, no crecimos. El dato es 0, hubo una ralentización de la economía muy, muy poderosa. Y me fui a los primeros meses del 2019. Generalmente todos los años comenzamos en esta época haciendo los pronósticos del año y siempre somos muy optimistas. Desde que yo recuerdo, más o menos 18 años, nunca se han cumplido los pronósticos que se dan en enero, cuando llega diciembre, del crecimiento. Recuerdo en los sexenios de Felipe Calderón, o en los sexenios de Fox, o en el sexenio de Enrique Peña Nieto, siempre se arrancaba con 3, 4, 5, vamos a crecer 6, y en medida que van pasando los trimestres se va achicando la cifra, reajustaban, recortaban, por alguna razón en particular se empezaba a bajar la calificación y siempre terminaba en un número menor. Este año no fue la excepción, no me imaginé que íbamos a llegar a 0, pero la mayoría de los analistas hablaban de que íbamos a crecer entre un 1,25 y un 2%, íbamos a crecer en el 2019. El presidente estaba muy eufórico porque había ganado de una manera estrepitosa las elecciones y hablaba que íbamos a crecer un 4%. Pero ya antes de Semana Santa empezaron ya a bajarse los pronósticos a un 2%, a un 1,5%. Muchos llaman a esto un estancamiento económico, y creo que vale la pena ponerlo también en contexto. Ha sido el crecimiento interanual más bajo desde el 2013. En el 2013 la economía había crecido 1,6% y había sido el número más bajo que habíamos tenido en la historia de México hasta que llegamos al 0 del año pasado. Y es por eso que, por este número en particular, que es, como les digo, muy raro dentro de los últimos sexenios que hemos vivido, decidí abrir un paréntesis aparte.
y preguntar un poco más atrás, ¿por qué estamos en ceros? ¿Cómo llegamos a tener cero? Hay una cosa que es muy importante y que tiene que ver con el gasto. Los crecimientos en las economías tienen que ver con la inversión y con lo que uno gasta. Y en este año en particular se gastó muy poco. Ustedes saben que una de las promesas de la campaña fue la austeridad, que algunos empresarios le llaman el austericidio del gobierno. Hubo un recorte muy agresivo del presupuesto 2019. Se acordarán que el paso de una presidencia a otra, el intervalo entre las elecciones y la toma de posesión entre Andrés Manuel y Enrique Peña Nieto fue de terciopelo, tanto que se le permitió al equipo del actual gobierno participar en el presupuesto de egresos del 2019. Y de ese presupuesto de egresos planteaba lo que se había prometido en la campaña: una austeridad, vamos a recortar mucho, vamos a recortar en algunos casos 30-40% de presupuestos en secretarías. Se hizo un trabajo de unificación de secretarías, se sacaron subsecretarios, se hicieron unidades más pequeñas de trabajo. Entonces se hizo un recorte, el mayor que se había hecho desde el 94, cuando asume Zedillo. Esta primera gráfica puse el primer año de asunción de cada uno de los presidentes. Pero no solamente que ya ese presupuesto que nos tocaba ejercer el año pasado estaba ya con un poco de anorexia, flaco, sino que también hubo subejercicios. Teníamos dinero, teníamos un presupuesto y no lo gastamos. Y cuando cualquiera de nosotros tenemos dinero y no lo gastamos, le decimos que es un ahorro y está bien. Pero cuando lo hace el gobierno es casi un delito. No gastar el dinero que una secretaría tiene se convierte en un freno de mano para el resto de la economía. Si una secretaría como Energía, que en el caso particular de Pemex, por ejemplo, no ejerció el 16% del presupuesto que tenía, se quedan muchísimos proveedores sin cobrar, se quedan muchísimos puestos sin generar, y eso evidentemente produce una ralentización de la economía y de las actividades. Según los datos de México Evalúa, con los últimos informes hasta octubre del año pasado, en el primer año del sexenio de AMLO, pareció un sexenio entero, creo que fue un lapsus ese, fue un año muy largo, se dejaron de gastar 160.000 millones de pesos, y es muchísimo dinero. Les cuento algunas exageraciones. Recién decía que Pemex se quedó en la bolsa con un 16% de su presupuesto, estando en crisis, es la petrolera más endeudada del mundo. Con agua ejerció solo el 20% de lo que tenía, se guardó el 80% del presupuesto, que ya era chiquito. El sector salud, ustedes se acordarán el año pasado los dramas que hubo con la proveeduría de medicinas. Hubo que mandar un avión de Sedena a Francia a buscar unas vacunas y unas medicinas para el cáncer, oncológicas. Hubo muchísimo tema con el pago a empleados. Bueno, la Secretaría de Salud se quedó con el 10% de su presupuesto ya recortado sin usar. Cuando hay austeridad, cuando hay recortes y encima hay subejercicios de estos tamaños, lo que pasa es que no se mueve la actividad. El gobierno no se convierte en el gran motor que compra, que mueve, que genera empleo, que hace obras. Y evidentemente, y esto es muy natural en los primeros años de cualquier sexenio, los empresarios esperan a ver cómo es. Uno está acostumbrado durante 6 años a trabajar con ciertas reglas o con ciertas cosas como muy entendidas, y el primer año uno tiene que ver cómo va a ser este nuevo gobierno, que desde el primer momento dijo: no es un gobierno, es un nuevo régimen. Entonces los empresarios también dejaron de gastar. Entonces teníamos austeridad, subejercicio, sector privado que no estaba gastando, y a su vez una serie de situaciones no controladas que ocurrieron en los primeros meses del año, que también generaron un freno a la actividad económica del país. ¿Se acordarán ustedes del desabasto de gasolina? Sin gasolina es realmente muy difícil mover un país, y la verdad es que fue muy sorpresivo, fue muy profundo. Yo todavía estoy sorprendida cómo el presidente logró salir absolutamente indemne de esa crisis. La otra fue la toma de de las vías del tren en Michoacán. Se acordarán el sindicato de maestros. Eso cortó uno de las arterias más importantes de toda la producción en el Bajío del sector automotriz. El sector automotriz es la vedette de la industria en este país. Ahí se ralentizó muchísimo más. Se suspendieron las rondas petroleras, que eso también era algo que estaba moviendo mucha presencia de inversión privada. Se anuncia o se ratifica que se frena la obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la obra emblemática más importante que va a tener México en los últimos 20 años,
Y eso generó una incertidumbre extra al primer año de conocer cómo funciona una presidencia, y entonces se produce este wait and see, o como dirían en el gremio de ustedes, solamente estoy viendo, por parte de los empresarios. Entonces muchas inversiones que se iban a hacer y muchas inversiones que venían atadas al desarrollo de esa infraestructura se frenaron. A todo esto, que no es menor, que pasaba dentro del país, se le sumaron efectos internacionales como el TIMEC, que acaba de ser ratificado hoy por el Senado hace 2 horas nada más, que es una de las negociaciones más largas que tenía un tratado de libre comercio, desde incluso el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La guerra con China, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que provocó a nivel global un enfriamiento de toda la economía, y también las amenazas que recibió México. Nosotros pensamos que como ya Trump había ganado y el muro no lo podía levantar, se habían acabado. Les recuerdo que en abril tuvimos un gran evento vinculado con incertidumbre financiera, como era aranceles unilaterales. México tenía que salir a defender los tratados que había firmado con Estados Unidos o ante la OMC, porque Trump puso por primera vez en la mesa 2 elementos que nunca se habían mezclado. Eran agua y aceite en todos los tratados internacionales, que era migración y economía. O me frenan las caravanas migrantes o le pongo aranceles. Ese clima enrarecido, que fue muy difícil y que fue manejado de una manera, yo creo que exageradamente rápido, también generó mucha incertidumbre. Y esa termina siendo la razón por la cual vemos esos 2 verdecitos al final de la gráfica aquella, que es el 2019 y el 20, con números tan bajos. Pero valía la pena ver por qué habíamos tenido esa temperatura el año pasado. ¿De dónde más venimos? Venimos de, y esto seguramente ustedes lo tienen muy claro, de tasas altas de interés. El año pasado, en realidad todo 2018 y prácticamente todo 2019, tuvimos una tasa del 8.25%, que es una tasa altísima para un país con la tranquilidad macroeconómica que tiene México. Son tasas que se permiten en países emergentes que tienen muchísima más volatilidad, razón por la cual ustedes recordarán en diciembre del año pasado y se recortó la tasa y se espera que se recorte también en febrero, porque esa tasa no refleja el tamaño de la economía, no refleja la tranquilidad fiscal, financiera que tiene México, a pesar de que crecimos 0. Pero no tiene que ver eso en tanto de las tasas. Lo que sí es cierto es que vamos a vivir un año, 2020, donde vamos a tener tasas un poco más cerca de lo que se merece la economía mexicana, tasas menos castigadas, cerca del 6%, lo cual también le va a permitir a muchos inversionistas internacionales, inversionistas institucionales, invertir en empresas en vez de invertir en bonos del gobierno mexicano. Inflación, ahí tenemos el dato, fue la inflación más baja de la década. Empezamos con una inflación baja de la década y fue la más baja. La anterior había sido en el 2016 como un 2.13%. Y tiene una explicación, digo, está bien que tengamos una inflación baja porque eso ayuda muchísimo macroeconómicamente, pero denota, es como la fiebre de una infección que no estamos viendo. Porque cuando no hay gasto y cuando no hay crecimiento, no hay ni cómo fabricar inflación, por eso tenemos ese número. Entonces, tener una inflación baja no siempre significa que estemos sanos económicamente. La inversión extranjera directa, que siempre es un número que todos los presidentes y todos los analistas les encanta poner. La inversión extranjera directa creo que está desfasado, sí, está caído el coso. Bueno. La inversión extranjera directa es el número que ven debajo al lado de empleo, están corridas las gráficas, pero fue de exactamente 26.000 millones de dólares. Fue una caída del 18%. No es un mal número, es un buen número para una economía como México, pero ya veníamos de un número mucho mejor que había sido el 2018, donde habíamos crecido casi el 10% en inversión extranjera directa. Se invirtió menos. Y un dato que no es menor, que es el que pongo al lado, es el tema de las remesas. Las principales fuentes de dólares de este país el año pasado fueron los migrantes. No fue la inversión extranjera directa, no fue el petróleo, no fue el turismo, sino que fueron los migrantes. Por primera vez, remesas supera a inversión extranjera directa, por eso decidí ponerlos a los datos juntos porque es muy importante. Y como les decía, se convierte las remesas, estos envíos de $320 en promedio, que mandan millones de migrantes de Estados Unidos, se convierten en la mejor fuente de dólares frescos para este país.
El dato siguiente tenía que ver con la deuda, con el crecimiento del empleo. El empleo creció bastante poco. La economía mexicana, por el tamaño que tiene, por la dinámica que tiene y por la pirámide poblacional que tiene, debe generar entre 1 millón y 1.200.000 empleos formales nuevos al año. Y se generaron muchísimos menos, se generaron 700 y tantos miles de empleos. La tasa de desocupación quedó prácticamente igual que el año previo. La manera en que se mide el desempleo también tiene sus triquiñuelas. No sé si han escuchado alguna vez que dicen que hay... no está... Hola, ahí mejor. Saben decir que hay 3 tipos de mentiras: las mentiras piadosas, las mentiras no piadosas y las estadísticas. Bueno, en el desempleo pasa lo mismo, porque la manera en que se mide es un poco engañosa, porque no mide la enorme informalidad que hay en este país, que como ustedes saben ronda el 70%. Entonces, si contáramos la informalidad, yo creo que el número sería mucho más alto. En cuanto a la deuda, la deuda habla de una de las promesas que hizo, no solamente Carlos Ursúa, que fue el que estuvo en el gabinete desde el principio, se fue de una manera un poco escandalosa, sino también de Arturo Herrera, el nuevo secretario o el actual secretario de Hacienda, que es mantener los niveles de endeudamiento muy propios, no más del 45% del PIB, y eso está muy lejos de lo que vivimos en el sexenio anterior, entre el 2013 y el 2017, donde se disparó la deuda mexicana. Lo que hemos visto el año pasado es que la deuda se mantuvo en un lugar muy estándar, lo cual tampoco es bueno. Cuando uno en su casa se endeuda es un riesgo, pero los gobiernos cuando no se endeudan también es un riesgo. Los gobiernos tienen líneas de crédito, México sobre todo, muy blandas, muy flexibles, que le permiten hacer inversiones que muevan la economía, que aumenten la actividad y que generen crecimiento. Entonces, no endeudarse tampoco es una buena noticia, pero han sido muy prolijos en eso y se han sentado en ese número del 45%. El tipo de cambio, el año pasado, a pesar de que fue un año con todo esto que les contaba al principio, que ustedes lo vivieron, no se los tenía que haber contado tanto, pero vivimos un año de muchísima incertidumbre política, de muchísima incertidumbre económica, de muchísima incertidumbre con el vecino de arriba que nos compra todo, con el resto del mundo, y aún así la moneda mexicana tuvo muy poca volatilidad. Fue una de las monedas dentro de los mercados emergentes más seguras que hubo. De hecho, fue la tercera moneda más estable dentro de los mercados emergentes. El peso se usó y se transó en muchas operaciones especiales. Y otra de las cosas de la que venimos es de un nuevo régimen, lo que les decía hace un ratito. Con un plan de austeridad muy agresivo, nunca habíamos tenido un gobierno que decía en on the record que iba a tener un plan de austeridad muy agresivo, donde todas las reformas estructurales que tanto nos costaron en el sexenio anterior y que involucraron un pacto por México, fueron para atrás, todas, excepto la reforma energética en una parte, porque también se cancelaron las rondas energéticas. Todas las demás fueron cambiadas. Tenemos por primera vez un presidente que nos da todos los días una conferencia de prensa, todas las mañanas marca la agenda que vamos a tener en el país. Esto era algo que ocurrió durante su gobierno en la Ciudad de México, que lo prometió durante la campaña y lo está cumpliendo. Y eso también cambia mucho la dinámica de cómo se generan las conversaciones en un país. Los presidentes generalmente no hablan todo el tiempo, excepto Trump, que tiene un Twitter un poco eléctrico. En este caso, tenemos un presidente que habla muchísimo, no siempre acertadamente, pero le encanta hablar mucho. Y eso también cambia la dinámica de las conversaciones y las dinámicas de las relaciones. Hay un permanente mensaje sobre la corrupción, ¿no? Que luchar contra la corrupción, no robar, nos iba a permitir un crecimiento. Se hablaba, no sé si ustedes se acuerdan, de 500.000 millones de pesos por año que nos íbamos a ahorrar o nos íbamos a evitar de la corrupción y que iban a volver al presupuesto. No han aparecido todavía. Hay mucha obesidad en este gobierno. Ha habido algunos escándalos incluso de corrupción que no han sido del todo atendidos, que reflejan un poco la dinámica y la filosofía. Y sobre todo en la parte económica, que es la que a ustedes más les interesa y a mí también, tampoco se ha cumplido con algo que se dijo durante la campaña, que el 80% de las compras del gobierno iban a ser por licitaciones y el 20% iban a ser asignaciones directas.
hasta la semana pasada, el 49% de los contratos con el gobierno fueron de asignación directa y el 51% fueron licitaciones. Poco que se está licitando porque se han cortado muchos de esos procesos, pero estamos hablando de un gobierno que impone como mascarón de proa la transparencia y la no opacidad, pero que en la casa chica a veces no lo está cumpliendo del todo. Y muchas veces la macroeconomía, que son los números que vimos recién, no llegan a los bolsillos de todos nosotros, ni llegan a los bolsillos de los empresarios. Y la percepción siempre es más poderosa que la realidad. Por eso son tan famosas las empresas de encuestas. Esta es una encuesta que a mí siempre me gusta revisar, la hace Oxford Business Group, que es un grupo inglés. Ellos entrevistan a un muy buen armado grupo de CEOs y CFOs de compañías nacionales e internacionales, preguntándoles sobre el clima, qué les pasó a ellos o qué sienten ellos, qué pasó durante la economía en este año o en el año en curso. En este caso, la última encuesta la hicieron en finales de octubre del año pasado. Para el 41% de los empresarios, el gobierno había tenido un funcionamiento muy positivo y para el 58% había sido negativo o muy negativo. Esto muestra que, evidentemente, la iniciativa privada, de donde ustedes están y yo también, no estaba muy tranquila con la manera en que se estaban haciendo las cosas. Tengo un colega que dice que en la 4T nadie va a engordar porque todo se hace al vapor. Entonces, había muchas cosas que se hacían al vapor, entonces genera este clima en la gente. Y otro punto que es importante, que es el que está al costado, es cuáles son las razones del no crecimiento que hubo en México. Y si se fijan, las dos barras más importantes son el 60% del no crecimiento, los empresarios se lo adjudican no a cuestiones internas de sus empresas, ni a cuestiones externas como el TIMEC o la guerra comercial o la caída de la economía mundial, sino a la incertidumbre del gobierno y a la inseguridad. Y luego, aquí a la derecha, están los sectores a la izquierda, los sectores que para los empresarios más van a crecer. No es una novedad que tenemos un presidente petrolero, tenemos un presidente tejano casi, ¿no? Que le encanta el petróleo, que va a salvar a Pemex, que tiene el petróleo metido muy en la cabeza. Entonces, sin duda, los hidrocarburos son para los empresarios el sector que más crecimiento va a tener, junto con infraestructura y junto con turismo. Y este fue un poco el resumen que hizo el Fondo Monetario Internacional de cómo estuvo México el año pasado. En 2 líneas le dijeron, a ver, señor Fondo Monetario, ¿cómo podemos resumir lo que pasó en el 2019 en México? Entonces, el crecimiento económico se ha desacelerado bruscamente, lo vimos, llegamos al 0, en un entorno de elevados riesgos externos e internos, ya los vimos a los dos, pero el compromiso de las autoridades con políticas y marcos de políticas muy sólidas es tranquilizador. No lo puse el resto porque estaba muy largo, pero una de las 4 recomendaciones que da el Fondo Monetario para lograr salir de esa tabla de ceros, de estar en el piso, es primero buscar una combinación de políticas fiscales más favorables al crecimiento. Las políticas fiscales en este país no son, ustedes lo saben más que nadie, una ventaja para invertir. No hay estímulos para que la gente invierta de una manera en blanco, que no haga las cosas en el mercado informal. Aumentar los ingresos no petroleros, seguimos siendo una economía, no digo petrolizada porque esa sería la de Kuwait, pero seguimos siendo una economía que depende mucho de esos ingresos y una mayor eficiencia en el gasto. Y es muy distinto a ahorrar y es muy distinto a la austeridad. Eficiente en el gasto es usar el dinero de la mejor manera. Y creo que eso se ha confundido un poco en el último año y se ha tratado de mezclar el concepto de que ahorrar o gastar menos es igual a gastar de la manera correcta. La segunda recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional es facilitar la política monetaria si la inflación se mantiene cerca de la meta y las expectativas de inflación y de crecimiento están ancladas. Y esto sí se está logrando y sí Banxico lo está haciendo porque bajó la tasa de interés. Se espera que nuevamente en la próxima reunión del 13 de febrero se vuelva a bajar la tasa. Entonces creo que esa respuesta sí la dio correctamente el gobierno. Impulsar la inclusión financiera y fortalecer la resiliencia del sistema financiero. Esto también es algo pendiente de los últimos sexenios en México. No sé cuántos de ustedes han pedido créditos en un banco últimamente, pero creo que es más fácil sacarle un diente a un dogo que pedir un crédito en un banco.
Y también es cierto que muchos del sistema financiero se ha quedado en un modelo de un status quo muy particular que le ha permitido a filiales como los bancos españoles, Santander, BBVA, convertir a sus filiales mexicanas en las mayores vacas lecheras que tienen para mover sus finanzas en el mundo, pero no vemos esos mismos movimientos en mayor penetración bancaria. Somos un país donde no solamente el 40% tiene tarjeta de crédito, aunque parezca mentira. No es un país con una alta penetración bancaria, es un país que ha tenido, precisamente por esta razón, un boom de las fintech, de estas soluciones digitales. Somos el país que más tiene y tuvo que incluso tener una ley que se aprobó el año pasado para regularlas, porque evidentemente hay unas rendijas de necesidad de financiamiento que no se están cubriendo. Y la otra es revitalizar las reformas estructurales, incluidos los pasos para reducir la corrupción y la delincuencia. Había reformas estructurales, hay un fenómeno que le llaman el fenómeno Cristóbal Colón, que es lo que estaba antes no sirve, lo bueno es lo que viene ahora. Entonces, con ese fenómeno Cristóbal Colón, en cada sexenio, el que llega pone el flavor que quiere, el gusto de su sexenio, y no tenemos estas grandes reformas transeccionales, profundas. La reforma de educación, que es una reforma sumamente, es de la OECD con las peores calificaciones educativas, y la reforma de educación se reforma prácticamente todos los años, es como las dietas, cambia la temporada y una reforma nueva. Lo mismo prácticamente, esto está funcionando un poco raro, lo mismo ha pasado con prácticamente todas las reformas, la reforma energética, que como les dije, se cortaron las rondas petroleras, pero el resto, para dar seguridad jurídica, se han mantenido. Después de todo este prólogo un poco largo, vamos a llegar al 2020. Le habíamos puesto, creo que se quedaron con el PowerPoint anterior, pero no importa. Le había puesto el año de las 3D, desorientado y desincronizado, pero en realidad va a ser el año de la recuperación. Esa yo creo que es la palabra que corresponde a este año. Cualquier cosa por encima de cero es una recuperación, se lo decía a la gente que me recibió cuando llegaba a InModa. Sí hay signos de que podemos crecer. Un año diferente al año que veníamos. Hay algunos grupos financieros como Banorte que son muy optimistas cuidadosos, que dicen que vamos a crecer un 0,8%, que es muy poquito, la verdad. Las calificadoras internacionales hablan de que vamos a poder llegar a crecer al 1,5%. En un rango por encima del cero va a haber recuperación, lo cual no es menor. Y hay un punto que es muy importante, que es, vamos a tener un año, a diferencia de lo que pasó con Estados Unidos e Irán, pero vamos a tener un año con menos eventos no pronosticados. Así le llama el gobierno a estas cosas que suceden, que no las tenían planeadas, como fueron los paros de Michoacán, como fue la explosión de los ductos, como fue sin duda los paros que hubo en Tamaulipas en las manufacturas. Prácticamente esos focos están apagados. No va a haber eventos no calculados en los próximos meses. Estados Unidos, que es nuestro principal socio, nuestro vecino, nuestro comprador del 80%, 85% de lo que producimos, viene hilando 11 años de crecimiento. Ese es un gran termómetro y un barómetro para empujar y jalar a nuestra economía hacia ahí. La OECD, la semana pasada estuvo Ángel Gurría, su secretario en México, hablaba de lo importante que fue a fin de año haber tenido la resolución del TIMEC, cardíaca, con Jesús Seade viajando desesperadamente a Washington, tratando de releer la reforma laboral de México para ver si realmente se estaba logrando lo que se había acordado, Marta Pelosi poniendo en la misma bolsa el impeachment con el TIMEC. Nos tocó todo eso muy cardíaco, pero finalmente se logró. Hace 2 horas el Senado aprobó casi por 78 votos sobre 10, creo, la ratificación del TIMEC en Estados Unidos, falta solamente Canadá, lo que habla que nuestros socios del norte van a tener un año bollante, van a seguir consumiendo más, y esa sigue siendo una buena noticia para México, y creo que eso va a ser uno de los drivers que nos va a permitir crecer. Poco, mucho, lo poquito que esperaba Norte o lo más entusiasmado que espera Bank of America, pero vamos a crecer. Y yo, que soy una optimista compulsiva, siempre me gusta empezar los análisis con las cosas positivas, lo que sí tenemos, ¿no?
las cosas con las que contamos, los mínimos indispensables, dicen los economistas. Y luego, como les gusta decir a los directores de recursos humanos, vamos a hablar de las áreas de oportunidad que tenemos, que no son pocas, pero ante todo quería que nos sentemos y entendamos quiénes somos y dónde estamos. Somos la 14 economía del mundo, que es muchísimo decir. Somos una de las economías más estables de Latinoamérica. Hemos vivido un año de muchísimo movimiento social en toda Latinoamérica. Chile, que parecía la Suiza sudamericana, todavía sigue teniendo gente en la calle pidiendo una recuperación de una cuestión tan poderosa como es la desigualdad y la falta de inequidad en esa economía. A pesar de que tuvimos este 2019 con sus asegúnes, hay un sector exportador muy fuerte. Al cierre del 2019, del noviembre del 2019, que son los últimos datos del INEGI disponible, habíamos exportado 422.552 millones de dólares. Esto fue un aumento del 3% versus el 2018. En el año previo, 17-18, habíamos crecido el 10%, pero lo mismo es un gran número porque toda América Latina y el Caribe decreció exportaciones. En algunos casos se pone y se saca Venezuela porque el tamaño de Venezuela y el caos que es Venezuela influye muchísimo en los resultados, pero en general toda Latinoamérica dejó de exportar un 3,6%. Y eso que el resto de Latinoamérica es una región de commodities, de productos no industrializados. Lo nuestro somos el motor industrial más importante de la región. De hecho, si seguimos, si pensamos en este número, en estos 422.000 millones de dólares, sumando todas las producciones industriales de todos los países, desde Chiapas hasta Ushuaia, no logran llegar a este número. Somos los líderes en producción industrial de toda América Latina. Y eso es un punto muy a favor porque habla de una madurez, de una consolidación en mercados internacionales, de muchos tratados, de 42 mercados abiertos, de que somos parte del bloque económico más importante del mundo. Eso no es menor. No hay ninguna otra economía en el planeta, y miren el globo terráqueo, donde un país del primer mundo tiene una frontera del tamaño y un comercio del tamaño con un país emergente como es el caso de México. Se dice muchísimo, pero nunca está de más decirlo. Es como cuando uno le dice a los hijos, ¿me querés? Nunca está de más que nos digan, sí, te quiero. La disciplina fiscal. Como les decía antes, portarse bien siempre trae sus buenos beneficios. Si uno revisa el presupuesto federal de egresos 2020 que se firmó muy en las madrugadas en diciembre del año pasado, se sigue manteniendo en el corazón, en la esencia del presupuesto, la disciplina fiscal. Y eso sí creo que es importante porque no se había conseguido antes y da mucha certidumbre a los empresarios. Otro punto importante, por supuesto, es el TIMEC. Como les decía, 78 votos a favor y 21 en contra, ese es el último dato. Seguimos vendiéndole a Estados Unidos el 80%, el 85% y en algunas industrias el 90% de lo que producimos, y eso es importante. Hubo muchas empresas que decidieron el año pasado mover producción desde Asia hacia México por esta oportunidad, no solamente por el Tratado de Libre Comercio, sino porque también estar en estas ligas, convertirte en una empresa exportadora para Estados Unidos, te pone la vara muy alta para entrar al resto de los mercados internacionales que por supuesto siguen siendo muy interesantes. Otro punto importante siguen siendo las remesas. Perdón, que acomode la hojita acá. ¿Se acuerdan del presidente el año pasado cuando hizo hizo como 3 cortes de caja, pero en uno de los cortes de caja que hizo, dijo que eran los héroes vivientes de la patria, los migrantes? Y yo creo que son los héroes que nos dieron lana, porque los datos que tenemos son muy importantes. El crecimiento que ha tenido las remesas ha sido de récord en récord. Desde el 2016 venimos batiendo récord año con año. El año pasado, como les dije, crecimos un 7% hasta los 36.000 millones de dólares. Pero hay algo mucho más importante que la importancia macroeconómica de tener esos dólares frescos en Banco de México, que tiene que ver con la paz social. Las remesas llegan a 1.6 millones de hogares en este país. En el 62% de los casos son en poblaciones entre 2.500 y 15.000 habitantes, con altos niveles de pobreza. El 62% de las remesas se usa para alimentos y necesidades básicas como vestido y educación. Y creo que este es el mayor plan social que tiene México. No existe, otra vez, si sumamos todos los países de Latinoamérica, un plan social que invierta todos los años 36.000 millones de dólares para que
1.6 millones de hogares, se calcula que son más o menos 8 millones de beneficiarios, reciban esta cantidad de dinero todos los años. Y creo que es, en cierta manera, los paños fríos que tiene afortunadamente México y que no tiene Chile y que no tiene Colombia y que no tiene Bolivia, que permite bajar la temperatura de la desigualdad. Seguimos siendo uno de los países más desiguales del mundo. Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del planeta, pero no tenemos gente tiroteando a manifestantes reclamando por la desigualdad, porque tenemos un Motrin, no sé si ustedes lo conocen, pero para bajar la temperatura, de 36.000 millones de dólares. Otro punto muy importante es el plan de infraestructura que se anunció casi a finales del año con la iniciativa privada. Ustedes saben que durante toda su campaña y durante todo el primer año de gobierno, Andrés Manuel tuvo una relación muy tensa con los empresarios, hacían promesas, hacían acuerdos, después tuvimos el problema de los gasoductos que no dejaban terminar la obra en la frontera. No fue una relación sencilla la que entabló desde el principio el gobierno con la iniciativa privada, pero ante la evidencia brutal de un cero en la tasa de crecimiento, a fin de año finalmente que cabildeó por esto durante muchísimo tiempo, logra firmar este acuerdo de iniciativa privada por el cual la iniciativa va a entrar a 147 proyectos de infraestructura elegidos entre gobierno y empresas, donde entre los dos van a invertir 859.000 millones de pesos. Ese es un punto muy importante porque sí va a dinamizar la economía, porque sí pone a la iniciativa privada a sumarse a un proyecto que hasta ese momento le habían dicho que no iba a participar en ninguna de estas obras de infraestructura que aparte, otra vez, son dinamizadores de la economía. Un punto que me pareció importante es el turismo. ¿Se acuerdan el año pasado la cantidad de fotos que vimos y la cantidad de litros de tinta que publicamos en los medios sobre el sargazo? Teníamos la peor invasión de esta alga espantosa en toda la costa que recibe la mayor cantidad de turistas, que era Quintana Roo. Durante meses el gobierno de Estados Unidos hizo para las principales ciudades turísticas de esa zona, afortunadamente del Pacífico no, estas alertas de viajes. Tuvimos alertas de viajes, tuvimos el sargazo todo el tiempo, los turistas no sabían si cambiar los boletos o no, y aún así es tan noble este sector que creció. El año pasado el turismo creció casi un 10% versus el 2018, 44.7 millones de personas visitaron México, hubo una derrama del 11% más que en el 2018, y se sumaron, en total, me hice el cálculo ayer, 29.000 nuevos cuartos de hotel. Es uno de los sectores más dinámicos, que a lo mejor no se ve porque se van haciendo anuncios de una manera muy progresiva, pero el turismo es, primero, casi el 9% del PIB de México, segundo, es un gran generador de empleos formales, y tercero, es uno de los lugares donde se generan más empleos para mujeres, que ustedes saben que hay una cuestión de igualdad de género que no se da tan cómodo en otros sectores, y para el empleo de los jóvenes. Entonces, el sector turismo, que estuvo al borde de una crisis, pasó de estar en la mitad llena del vaso, de la mitad vacía a la mitad llena del vaso. Otro punto importante fue la Bolsa Mexicana de Valores. Yo siempre digo que la Bolsa Mexicana no representa el tamaño de la economía de México, es una bolsa muy chiquita, es una bolsa que se mueve poco, pero sigue siendo también un termómetro de la economía. La bolsa el año pasado creció un 4,56%, a diferencia de la economía de México, que naturalmente desde el 94-95 acompaña a la economía de Estados Unidos de una manera casi natural en un paralelo de crecimiento. Este año no, porque la economía de Estados Unidos le está yendo súper bien y México está en ceros, se cortó esa línea. En el caso de las bolsas sí se mantuvo. La bolsa mexicana acompañó el crecimiento de prácticamente todas las bolsas del mundo y sobre todo de las bolsas en Estados Unidos, y se espera que este año incluso sea mejor. Se espera que volvamos a romper la barrera de los 50.000 puntos del IPC, que es el índice más importante que tiene la bolsa mexicana, y también habla ese dato en particular de que vamos a crecer. O sea, para mí es una de las señales de saque la lengua y diga 33, de que vamos a crecer. Y por último, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ayer ya firmaron un poquito la paz y hay algunos aranceles que se bajaron, pero ha sido una guerra muy profunda que lleva 3 años desde que llegó a la Casa Blanca Donald Trump, que ha provocado una bajada profunda y una ralentización de la economía mundial. Hay monedas que han sufrido terriblemente la guerra con China.
aumentó los costos para los americanos, o sea, antes los productos chinos eran más baratos y ahora el poder adquisitivo de los americanos se ha visto desfavorecido por esta guerra, pero en esta guerra, y dicen que las guerras nunca nadie gana, México sí tuvo la oportunidad de ganar. Porque haya sido como haya sido, dijo el poeta, nos convertimos en el principal socio comercial de Estados Unidos, y eso se dice fácil, pero no es tan sencillo. Ya llevamos 11 meses siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. Logramos quitarle este lugar a China. Estamos en primer lugar, luego está Canadá y luego está China. El mercado mexicano representó, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el 15% de su comercio exterior. Entre las exportaciones que enviamos a Estados Unidos y las importaciones que traemos de Estados Unidos, lo que se conoce como el comercio bilateral, encima nos fue bien, tuvimos un superávit de 93.200 millones de dólares, que fue 30% más del superávit que tuvimos en el 2018. Todo pinta que si se mantienen los números, el superávit para este año también va a ser por encima de los 50.000 millones de dólares. El comercio total entre los dos países, lo que compramos y nos compran, suma más o menos unos 567.813 millones de dólares. Como soy bastante obsesiva con la calculadora, me puse a jugar y esto equivale a 1.556 millones de dólares por día que comerciamos con Estados Unidos. Si seguimos jugando con la calculadora, eso son 64 millones de dólares por hora, son un poco más de $1 millón por minuto que comerciamos con Estados Unidos. Este es un dato importantísimo, es un dato fundamental y es un dato que todas las calificadoras de deuda internacionales, todos los bancos internacionales tienen muy en cuenta. Ese es un numerazo que también hay que tenerlo en cuenta cuando se producen estas situaciones como fue el anuncio de los aranceles por parte de Donald Trump o cuando ahora que empieza la campaña de Donald Trump nuevamente para su reelección, como le funcionó muy bien pegarle en México, lo va a volver a hacer. Tengamos en cuenta este número. ¿Por qué es importante Estados Unidos? Por eso, porque tenemos $1 millón por minuto de negocios con este enorme mercado que cada vez consume más y que está viviendo una de las mejores épocas. Tiene la tasa de desocupación más baja de los últimos 50 años. Moisés Kalach, que creo que es del sector textilero, por cierto, y es uno de los negociadores del cuarto de junto que montó el CC en Estados Unidos para cabildear durante casi 2 años todo lo que fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio, dice que si se mantienen los crecimientos como vienen ahora, si seguimos aprovechando las oportunidades de ser el socio número 1, aún con los arreglos que hubo ayer con China, podemos tener un aumento en esta relación del 10% año con año. Entonces sí le vamos a tener que agradecer a Estados Unidos y a lo mejor cambiar eso de pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos va a ser una ventaja que estemos cerca de la economía que más va a crecer el año que viene, perdón, este año, este 2020. Y acá habrá un paréntesis porque sabía que les interesaría y que tenía que ver con el sector textil. Uno de los primeros sectores que ganaron en la guerra entre Estados Unidos y China fueron las economías alternas, ¿no? Las economías cercanas a China, a donde se llevaron mucho de la producción. Pero curiosamente nos convertimos en el tercer ganador, por encima incluso de economías del tamaño de India y de Pakistán y de Taiwán en producción de textiles. La Unión Europea, como ven, ganó extra exportaciones a Estados Unidos unos 66 millones de dólares. Pero nosotros crecimos, ¿soy yo? No sé. Les prometo que hablo de corrido, ¿eh? No. Taiwán, por ejemplo, tuvo una ganancia solamente de 8.000 millones de dólares en el sector textil. Es uno de los sectores donde nos fue bien, donde crecimos, donde a pesar de que ustedes saben, toda la industria el año pasado también sufrió un freno, esta ha sido una enorme oportunidad, pero como todas las oportunidades, diría Spider-Man, uno tiene que estar preparado para esas oportunidades. Entonces, yo sí creo que este es un dato importante, es una oportunidad, pero también es una oportunidad numérica,
porque en el momento en que se sigan mejorando las relaciones entre Estados Unidos y China, posiblemente movida por las elecciones, hay que tratar de no perder esta oportunidad que ganamos, de no perder esos puntos que nos lograron poner arriba del socio principal de Estados Unidos comercial y sobre todo en el sector textil, que es algo que ustedes manejan mucho mejor que yo, tanto de la confección como de la parte de tejidos. Pero no crean que todo está tan bonito, también tenemos la mitad vacía del vaso. Y una de las razones, ahí dice una baja inversión es igual a una baja productividad. Una de las razones por las cuales México crece desde hace muchísimo tiempo, hay una frase mexicana que a mí me encanta que es titipuchal de años, que no crece tanto, que crece entre el 1 y el 2%, radica en la inversión. La inversión promedio de México es el 21% de su Producto Bruto Interno. Desde hace años, desde el 95, si uno se pone a ver cuánto invierte México, es muy parejo en eso, todos los años un 21%. De ese 21%, el 3% es del gobierno y el 18% es de la iniciativa privada. No está de más decirle que todos los gobiernos han dejado de invertir en este país en los últimos tiempos en infraestructura, se le ha pasado con estos contratos de TPP a la iniciativa privada. Los gobiernos han dejado de gastar, los gobiernos de México han dejado de gastar en infraestructura y en inversión en el país. Las empresas se han mantenido en ese 18% y les va muy bien, no han aumentado la inversión. Pero esa es la razón por la cual hay como un algoritmo que habla de si la inversión es del 21, vamos a crecer 1 o 2. Si queremos crecer a ese 4% que prometió Andrés Manuel López Obrador o al 6% con el que dice que vamos a cerrar el sexenio, hay que aumentar mucho más la inversión. Y siempre me ha pasado en otros foros que me preguntan por qué Corea, que en un momento estábamos iguales hace 30 años, ahora crece un montón y nosotros no crecemos. En el caso de Corea, ellos llevan 3 décadas invirtiendo el 30% de su PIB por año. El 30% de su PIB consistentemente. China invierte el 40% de su Producto Bruto Interno por año, por eso tiene esos ratos de crecimiento tan importantes. El Consejo Coordinador Empresarial hizo el cálculo de si queremos crecer entre 2 a 5%, es fundamentalmente aumentando la inversión, pasando de un 21 a casi un 28%, que el gobierno pase de un 3 a un 5% de inversión y que los empresarios de verdad inviertan en este país y también aumenten su participación. Y creo que el primer acercamiento de estos dos datos y de estas dos cifras tiene que ver con ese acuerdo de infraestructura firmado por la iniciativa privada y por el gobierno en noviembre del año pasado. El siguiente punto tiene que ver con un tema no erradicado y que es un problema crónico en nuestro país, como es la pobreza. Cuando hay pocos ingresos hay poco ahorro y cuando hay poco ahorro hay poca inversión. Y a pesar de que el gasto social aumentó, ha venido aumentando en los últimos sexenios y en el año pasado en particular, ustedes saben que se creó un Ministerio del Bienestar con un montón de becas nuevas, con planes de trabajo, con planes para el sector del campo, para los jóvenes, para las personas con discapacidad. Lo cierto es que hoy, mientras estamos nosotros aquí, hay 10 millones de personas que no comen. 10 millones de mexicanos hoy no van a comer. El 7.3% de la población de este país del $1.000.000 por minuto, de este país que es la 14ª economía del planeta, no comen, viven debajo de la línea de extrema pobreza. Creo que eso es uno de los pendientes que esperemos que con los planes sociales y esperemos que con la reactivación de la economía se logre superar, pero es vergonzoso saber que el PIB per cápita de alguien en Chiapas versus el PIB per cápita de alguien en Nuevo León tienen 130 años de diferencia. Para que alguien en Chiapas tenga el PIB per cápita de un regio, tiene que esperar un siglo, más de un siglo. La industria este año siguió dando también muestras de contracción, evidentemente por eso crecimos 0. En los primeros 8 meses del año la producción industrial retrocedió un 1.8%, la minera fue una de las que más decreció, casi un 6%, la construcción, que es uno de los sectores que más rápido dinamiza la economía porque toca a 80 otras industrias, cayó un 6%. Como referente, en el 2018 habíamos crecido un 2%. Entonces, este retroceso de la contracción industrial también se sintió. El sector manufacturero también, el sector de las prendas de vestir cayó un 4.5% y también todos los derivados del petróleo. Entonces,
Somos un país súper industrializado, el más industrializado de Latinoamérica, pero hemos tenido por primera vez en los últimos 6 años un freno de este tamaño. Otro punto para tener en cuenta es la calificación de la deuda. Es importante recordar que el año pasado, a mitad de año, la agencia Fitch de riesgo crediticio le bajó la nota, castigó la nota soberana de la deuda de México, la bajó de BB+ a -2, o sea, una cosa rarísima, esto explico rápidamente. Pemex es la empresa más importante que tiene México, es la empresa más importante para el gobierno mexicano. Cuando Pemex empezamos a ver los números de verdad y vemos que es una petrolera la más endeudada del mundo con más de 100.000 millones de dólares y empieza un plan de negocios no tan profundo como se esperaba, las empresas calificadoras bajan la calificación de Pemex. Y siendo Pemex tan importante, ninguna paraestatal puede tener una calificación menos a la del país que pertenece. Entonces, México por primera vez en décadas pierde la calificación de su deuda soberana, con lo cual, es como estar en el buró de crédito, nos sale más caro pedir dinero afuera. Por eso creo que uno de los puntos importantes va a ser, sin duda, Pemex, que lo dejé ya hasta el final. Otro punto importante tiene que ver con la cadena de valor. Les decía recién que somos el país más industrializado de Latinoamérica, pero tenemos algo muy diferente con respecto a los asiáticos. Cuando uno compra un producto chino, el 100% de los componentes son de China. Cuando uno compra un producto de Tailandia, el 100% de ese producto es de Tailandia. Cuando uno compra un producto de México, el 27% de los componentes son de México. Y eso es gravísimo, porque en todo este tiempo no hemos desarrollado una cadena de abasto que permita aumentar, no digo el 100% como China, porque es un régimen diferente, pero por lo menos al 40%, que sería lo más lógico, o al 50%. Tenemos sectores más dinámicos, como es el sector automotriz, donde tienen estos Tier 1, Tier 2, estos anillos de proveeduría, pero en el resto de la producción no. Entonces creo que uno de los grandes desafíos que tiene México, aprovechando otra vez que estamos en el mejor barrio, con los mejores vecinos, que encima es un vecino que nos invita a toda su fiesta y es un vecino que le está yendo muy bien, es aprovechar eso para darle más valor agregado a lo que nosotros vendemos y usamos en ese barrio. Creo que hay que aumentar, por lo menos en los próximos 10 años, de este 27% al 40%, porque en toda esa cadena otra vez se reactiva y se genera empleo y se genera riqueza y crecimiento del PIB per cápita. Otro punto importante tiene que ver con los proyectos que se tienen de infraestructura. En la mayoría de los casos, los grandes proyectos que ustedes saben es el Tren Maya o el Corredor Transísmico, el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas, han sido grandes obras con pie de barro en muchos casos. El Tren Maya hacen una encuesta, pero después la vuelven a hacer, pero después le preguntan a la madre de tierra, pero después le preguntan a los zapatistas. Todavía no hay una claridad formal de si puede pasar o no. No hay datos completos de todo el trayecto por parte del gobierno en cuanto a afectaciones ambientales o afectaciones en algunos casos arqueológicas. El aeropuerto de Santa Lucía hasta el mes pasado tenía más amparos que Ancira, de Alto Horno, México. Es muy difícil tener esa visibilidad de proyectos emblemáticos, que parece que va a ser uno de ellos el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que no tiene esa claridad, no sabemos quiénes son los contratistas, tanto que pedimos transparencia no lo sabemos. Y en el caso de Dos Bocas también, ¿no? Se habló de un espacio que no es el correcto, unos factibilidades en cuanto a la obra que no están terminadas, en un momento donde las refinerías en Estados Unidos están refinando a muy bajo costo, entonces poner una refinería da cierta autonomía en cuanto al manejo de los recursos y de los energéticos, pero tampoco sale tan redondito. No sé cómo decirles la frase correcta, pero no son obras que uno las ve bien hechas, ¿no? Un vestido bien hecho, con las costuras que no se ven, con los botones bien colocados. Son todas cosas un poco hechas nuevamente al vapor o a cargo de personas que no son las más capacitadas para llevarlas adelante. Y eso también genera incertidumbre. Un punto que también yo creo que fue una decisión que se tomó muy rápidamente y todavía tampoco sabemos a qué costos, fue la desaparición de ProMéxico. ProMéxico es esta oficina que se creó hace 12 años durante el sexenio de Felipe Calderón. Se crearon 60 oficinas en el mundo en los principales mercados y según el cierre de caja de Paulo Carreño, que fue el último que le tocó apagar la luz en ProMéxico, en esos 12 años México
trajo 200.000 millones de dólares en inversión extranjera directa y el 40% venían gracias a ProMéxico. Ellos dicen que eran responsables de 4 de cada 10 dólares que se invertían en nuestro país. Lo cierto es que desaparecen estas oficinas que tienen una doble función, no es solamente atraer inversiones, sino también es promover a las empresas mexicanas en el exterior. Era un equipo muy profesional, a mí me tocó visitar las oficinas de ProMéxico en Shanghái y me tocó visitarlas en Francia, y eran equipos súper profesionales, tanto que todos los que trabajan en ProMéxico están en grandes compañías trabajando en esas ciudades, ninguno volvió a trabajar a México, porque era gente sumamente formada, con mucha capacidad y con mucha habilidad para hacer linking dots entre industrias que podían servir o inversiones que podían servir a México. Creo que fue un error, tanto así que la semana pasada, siempre durante la primera quincena de cada año, todos los embajadores de México vienen a casa, comerán la rosca de Reyes con el presidente, pero les dan las pautas de lo que va a pasar ese año. La semana pasada se terminaron de ir los últimos embajadores y lo que sí se les anunció es que se creó la Oficina de Impulso Económico Global de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales. Ustedes saben que cuanto más largo es el título, más raro es la oficina, pero es una oficina dedicada a la promoción de inversiones y el comercio exterior de México. Esa era la misión de ProMéxico, exactamente igual. 10 meses más tarde de cerrarla, crean una oficina más chiquita que depende ya no de economía, que sería lo más lógico, sino que depende de relaciones exteriores. Hay una frase en el medio que dicen, pasamos de para todo mal mezcal, ahora es para todo mal Ebrard. Entonces, esto que también en la parte de promoción le toca a Ebrard manejarlo. Pero sí, yo creo que esta oficina habrá que ver cuáles son sus planes. Hablan de traer 40.000 millones de dólares de inversión en los próximos 5 años, pero no tiene la formalidad que tenía una institución como era ProMéxico. Y creo que en sectores como el de ustedes, que es un sector que recibe mucho material del exterior y que también exportan, era un punto muy importante. Y dejé para el final Pemex, porque es un bicho de ese tamaño. Pemex sigue siendo una de las 5 petroleras más grandes del mundo, a pesar de todo. Sigue siendo la empresa latinoamericana más grande de la región, a pesar de todo. Sigue siendo la paraestatal más importante de México y la mayor generadora de empleo de este país. Pero se convirtió en los últimos 5 años en la empresa más apalancada, la más endeudada del mundo. La deuda ya va en 104.000 millones de dólares. Es impresionante la deuda que tiene. En un momento donde los precios del petróleo están en una medianía, están en 64 hasta bater el barril, y en un momento donde sus 2 principales pozos petroleros, Cantarell y el otro Mayam, con un nombre que nunca sabré decirlo completo, están en plena decadencia. Hay posibilidades de aumentar la producción con las primeras rondas que se ganaron a nivel privado y con algunos campos maduros que hay en tierra, sobre todo en Veracruz y en Tabasco, pero vamos a lograr crecer solamente 100.000 barriles extras este año. Posiblemente vuelva a caer la calificación por parte de otra calificadora del grado de inversión de Pemex, lo cual lo pone en una situación muy riesgosa, porque ahí sí, como decía Carstens, un resfrío de Pemex es una tuberculosis para el Estado mexicano. Los pendientes, porque también es cierto que tenemos cosas a favor, tenemos cosas en contra, pero siempre hay cosas que quedan en el tintero. Uno de los pendientes creo que es, otra vez, el tema de la transparencia y el tema de la corrupción. Fue el mascarón de prueba de este barco para lograr llegar al puerto ya no Los Pinos, sino al puerto de Palacio Nacional. Pero es uno de los raros casos, así como el de Benjamin Button, el extraño caso de la corrupción sin corruptos. Entonces tenemos un aeropuerto que se cerró por corrupción, pero yo no le escuché el nombre de ningún empresario dentro de esa obra que haya sido castigado porque su empresa constructora o su prestador de servicio estaba ahí. Se han dejado de hacer un montón de actividades en el país por cuestiones de corrupción sin decir por qué. Se cancelaron todas las compras de medicinas y no hay el nombre de un solo funcionario público, ni siquiera tampoco de un empresario. Entonces es el raro caso de la corrupción sin corruptos. Y tenemos lo que pasó hace un par de días atrás, que fue el caso de Manuel Bartlett, que fue una investigación muy profunda, muy sustentada, y que finalmente el gobierno decidió investigarlo y exonerarlo, y creo que se pegó un balazo en el pie, del cual es difícil salir, porque
el prestigio cuando se rompe es como el mercurio en el suelo, ¿no? Es muy difícil de levantar. Otro punto que sigue pendiente es la infraestructura, porque estas grandes obras del sexenio, incluso lo que se anunció esta mañana en la mañanera, que es el INSABI, este instituto que reemplaza el Seguro Popular y la atención de 53 millones de mexicanos, siguen siendo poco claros. Creo que curiosamente, hay un exceso de comunicación por parte del presidente, lo cual no habla de una buena calidad de esa comunicación. No sabemos muchas cosas, a pesar de que todo el tiempo nos estén hablando cada mañana durante 96 minutos que dura. Otro punto importante es que hace falta más productividad. El crecimiento viene de la mano de la productividad y es un gran pendiente que tiene México dentro de la OECD, que formamos parte de este club también muy, muy particular. Estamos siempre a la saga en cuanto a productividad. La productividad viene de la mano de inversión, que dijimos recién que no estamos consiguiendo para las empresas, y también de educación. La productividad aumenta cuando aumenta la educación y el acceso a la formación de las personas, y tenemos muchísima informalidad y tenemos muy poca capacitación por parte del gobierno y por parte de las empresas de la gente. Todavía no he terminado de entender cómo es el nuevo plan o la nueva reforma educativa, la verdad. Otro punto importante tiene que ver pendientes con el financiamiento. Este dato es muy fuerte, lo puso la Asociación de Economistas. Hoy por hoy, 80.5% de las empresas en el país, y ya me dirán ustedes si no es cierto, se financian a través de sus proveedores. 80.5%. Le siguen diciendo a sus proveedores contraentrega y los 120 días y el cheque que va y el cheque que viene. Con eso se está manejando la 14 economía del planeta. Otra fuente de financiamiento muy interesante es la bolsa. Vimos recién que le va muy bien, que es una bolsa muy segura, pero es una bolsa súper chiquita, tiene 190 empresas, la misma cantidad de empresas que tenía en 1990. O sea, no hemos ampliado, hemos puesto elementos nuevos como las CECADES o las fibras, que son instrumentos financieros, pero empresas realmente que decidan salir a bolsa, transparentar sus números y buscar dinero por financiamiento privado, no hemos logrado conseguirlos. Hace un año se lanzó una nueva bolsa, Viva, en México, y están las mismas, o sea, es como un gemelo con las mismas empresas cotizando de un lado al otro, los sospechosos de siempre, pero no estamos teniendo el movimiento que sí tienen otras economías como Brasil, donde la bolsa se convierte en un lugar muy eficiente para conseguir dinero rápido por parte del mercado. Otro enorme pendiente tiene que ver con el ahorro. Y en cuanto a ahorro, va a parecer que es guardar dinero bajo el colchón. En realidad estoy hablando de las jubilaciones, los retiros. En base a los resultados de la inversión que han hecho las Afores en estos años, estamos creo que a un año de los primeros jubilados de Afores, se van a jubilar con el 26% de su último mejor sueldo. 26%. No existe en ningún otro país donde haya habido el cambio de un sistema estatal a un sistema de capitalización y reparto como son las Afores, que haya tenido tan bajo este nivel de pago, y creo que también habla de una necesidad por parte de cada uno de los que aportan de tener un mayor ahorro, porque nadie puede vivir cuando más dinero va a necesitar posiblemente siendo de la tercera edad con el 26% del último sueldo que tuvo siendo activo. Hay que disminuir la informalidad. Y eso es un dato muy importante. Seguimos siendo el país donde el 70% de las transacciones comerciales se siguen haciendo en efectivo. 30 millones de personas forman parte de la fuerza laboral informal en este país. 30 millones de personas, el tamaño de Colombia es el tamaño de la informalidad en este país. Y la verdad es que creo que eso también es un punto que baja la productividad, que no permite el ahorro, que no permite la transparencia. En las economías informales se producen muchas distorsiones económicas que en las economías más transparentes o más en blanco, que se pagan todos los impuestos, no ocurren. La desigualdad, recién les decía lo de las 53 millones de personas, que es el 43% de la población que vive debajo de la línea de pobreza, y tenemos los mismos números de desigualdad que Chile. ¿Vieron las imágenes de Chile? Ellos tenían el 43% de la gente fuera muy separadas, muy desigual la proporción, y tenemos la misma en este país. Entonces nos rasgamos las vestiduras de qué hacen estos chilenos saliendo a protestar en la calle, y en México pasa lo mismo. Y otro sin duda tiene que ver con la seguridad o la inseguridad. Este año vivimos los actos violentos y un poco
aparatosos y chapuceros de Culiacán con el hijo del Chapo Guzmán, la masacre de la familia Levarón en el norte, el presidente incluso de Estados Unidos diciendo qué tal si los tratamos como terroristas, algo que sí preocupó porque Marcelo Ebrard, que se dedica a todo y a eso, le preocupó. Cerramos el año con casi 35.000 homicidios dolosos, esto es 4 homicidios por hora. Es el país no en guerra con la mayor cantidad de homicidios por hora en el mundo. El gobierno anunció la creación de la Guardia Nacional, que en 6 meses íbamos a conseguir bajar mucho la tensión en cuanto al tema de seguridad, que es un tema, como ustedes saben, muy profundo, de muy largo alcance, con tentáculos por todos lados. Ahora el presidente pidió un año más para volver acaba de sumar a la Policía Federal, la Guardia Nacional, para saber qué va a pasar. Pero lo que sí es cierto es que mientras en muchos otros temas, incluido el TIMEC, han sido muy claros y pusieron a un negociador como era Jesús Meade desde la transición y demás, en la parte de seguridad no se ve esa misma claridad. Y la seguridad, ese dato es muy poderoso, el de los 722 o 700, sí, millones de dólares por día. Eso tiene que ver con el índice de paz. Hay un índice que realiza el Banco Mundial sobre cuánto cuesta la paz y cuánto cuesta la inseguridad. Y eso es lo que le cuesta a México por día la inseguridad. Entonces, por un lado, nos ponemos súper activos y tenemos 42 tratados de libre comercio en todo el mundo y abrimos mercados y se nos escapa el dinero en este tipo de cosas. Y no solo el dinero, soné un poco frívola en eso, se nos escapan 35.000 historias de personas que se mueren todos los años. Sí, como si eso fuera poco, hay otros factores en danza. Las elecciones en Estados Unidos. Recién les decía, por primera vez va a haber un candidato a presidente con un juicio político. Suena insólito, nunca hubiera ocurrido antes en Estados Unidos, que es mucho más institucional que nosotros, pero va a ocurrir. Y las fórmulas, las remake, por eso se hacen, funcionan. Funcionan. El cliché de atacar a México, sus principales herramientas. Entonces vamos a tener un año donde nos va a tocar ser otra vez la fea del baile, donde otra vez vamos a escuchar la palabra muro, donde otra vez el tema de los migrantes, el tema de las caravanas, el tema del terrorismo. Hay que estar preparado para eso. Va a haber un menor crecimiento a nivel mundial. Los efectos colaterales, el long tail que le dicen algunos economistas que tiene las guerras, también lo vamos a empezar a sentir en un menor crecimiento de la economía mundial y hay que estar muy atentos a eso. Sin duda lo que pasó ahora, que son las tensiones entre Irán y Estados Unidos, parece que no, pero les recuerdo que somos un país petrolero, entonces todo eso influye y si pasa un problema en Venezuela, ya vimos que no pasa nada, pero si pasa un problema en Medio Oriente, inmediatamente los precios del petróleo se disparan, la inseguridad energética genera cierta clima adverso en el resto del mundo, es muy complicado. Y también es algo que los gringos votan y a los americanos les gusta, y entonces yo no dudo de que que vayamos a ver durante este año más ambigüedades hacia Medio Oriente y hacia México, porque a los republicanos les va a funcionar para su campaña. Y otro tema que no es menor es la salida de el Reino Unido de la Unión Europea. Esto ocurre ahora el 31 de enero y hay que ver qué pasa con los que se quedan con el resto del pastel, que son Alemania, que son Francia. Por cierto, Alemania es el principal, después de Estados Unidos, el principal inversor en México, en inversión extranjera directa. Lo mismo Francia es el cuarto inversor en nuestro país. Hay que ver cuán rápido nos vamos a subir a negociar un tratado de libre comercio ahora de manera exclusiva con UK. Sí creo que es un tema que puede sonar curioso, puede sonar lejano, puede sonar en esta isla y que le preocupa solamente a los europeos, pero sí va a tener efectos en la economía global y también en la economía mexicana. Y ahora sí nos vamos un poco a los pronósticos que se esperan para este año. Y esto va a cambiar muchísimo. De hecho, hoy venía en el avión y tuve que cambiar algunos de los datos.
No crecimos el 4% el año pasado, no vamos a crecer posiblemente el 6% cuando termine el sexenio, este año tampoco vamos a crecer el 4%. La media que se espera de crecimiento es entre 1 y 1.4%. No puse el 0.8 de Banorte porque la verdad es que me parece que es demasiado negativo, pero si ustedes lo quieren poner entre 0.8 y 1.4. Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas va a ser el 1, el Fondo Monetario habla de 1.5, la OSD habla de 1.2, pero en esos números se va a mover. Esperan una mejoría para 2021 recién, pero este va a ser un año de recuperación otra vez, de reinsertarnos en el movimiento de crecimiento de Estados Unidos. La inflación va a tener una mínima alza, lo puse casi iguales porque es muy poco, pero posiblemente haya un alza si va a haber toque de tasas de interés. Las tasas, como les dije, van a bajar, se espera que ese va a ser el número final con el que cerremos, 6,5. El empleo, se espera un crecimiento orgánico, muy tranquilo, pero otra vez muy lejos del 1.200.000 que necesitamos. Entonces seguimos todos los años acumulando un déficit que no es que se queden en su casa, no son ninis, sino que son absorbidos por el mercado informal. En estos números no estoy sumando a lo que al presidente sí le gusta sumar, que son los planes de Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, porque son planes momentáneos, son parches que no tienen todos los beneficios fiscales de un empleo formal. Con respecto al tipo de cambio, se supone que puede llegar a 20 pesos a fin de año, pero también se espera una de las monedas más estables y va a ser una de las monedas más transadas también dentro de las canastas de mercados emergentes. Y también las reservas. Estamos blindados, dijo la semana pasada Arturo Herrera, me puse a buscar los datos en Banxico, que curiosamente están más claros ahora que en el otro sexenio, no sé por qué. Pero, ¿con cuánto contamos en el cochinito de México? Tenemos un cochinito, que es las reservas internacionales, tenemos 180.000 millones de dólares, que los podemos gastar cuando querramos. Tenemos además una línea flexible del crédito del Fondo Monetario por 60.000 millones de dólares. Y además tenemos una línea de crédito contingente del Tesoro de Estados Unidos por otros 9.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que estos mercados o estos prestamistas, al costo que sea, creen mucho en la economía mexicana, creen más que el propio gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano ni siquiera los toma para poder hacer crecimiento con él. Pero estamos con una economía muy saneada y reservas adecuadas que no tiene ningún otro país emergente dentro de los que están en la OSD. Creo que un punto importante lo vamos a ver el mes que viene, porque se va a anunciar un segundo plan público-privado entre el CCE, que es este grupo empresarial que congrega a la mayor parte de las cámaras en este país, y el gobierno. Para esto que es fundamental, esto sí es cierto que mueve la economía, va a sonar a un cliché, pero la energía mueve las cosas, es el motor de la producción. Se va a hacer una inversión en generación de energía, no se van a abrir las rondas petroleras, yo creo que las rondas han quedado en el pasado, pero sí se va a hacer inversiones en transmisión eléctrica. Hay un tema que quedó pendiente de la reforma energética del sexenio pasado, que es en energías limpias, por ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan, teníamos anuncios permanentemente de estos campos eólicos en Oaxaca, Bueno, no hay manera de sacar esa energía de Oaxaca. No hay un cable que conecte Oaxaca con el resto del país. Quedó pendiente toda la infraestructura en transmisión de energía. No solamente para el centro del país, que es un gran demandante, y el norte, sino para el sureste, que no tiene nada. Y es la zona donde el presidente quiere, y me parece muy loable y una fantástica idea, levantar el nivel, el PIB per cápita, la inversión, el crecimiento, pero sin energía las fábricas no funcionan con pilas. Entonces, esto creo que es importante. No sé el tamaño que va a tener, pero me parece que por primera vez, después de que se cancela la reforma energética anterior, es la primera vez que se le pone atención a esto, desde también incluso el tema de los gasoductos de Estados Unidos. Y a pesar de todo esto, y a pesar de que todos ustedes tienen una cara de cansados que ya voy a acabar, somos un pueblo optimista, y esto me vuelve loca, yo no puedo creer. Hablé con la gente de las ERAS, con Demotecnia, y les dije, ¿tendrán alguna estadística nueva de qué opina la gente, qué opina que va a pasar? Bueno, somos altamente optimistas. Me voy a poner los lentes porque yo soy optimista, pero ciega. ¿Cómo considera que le va a ir a usted y a su familia este año?
67% dice que le va a ir mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo cree que le va a ir a México este año? Casi 60% que le va a ir mejor. ¿Cómo cree que le irá al gobierno del presidente Manuel López Obrador comparado con el año pasado? 64% cree que le va a ir mejor. Con todos los datos que vimos recién, estos son los datos que ve el gobierno. Con estos datos se arman las mañaneras, no con los datos anteriores. ¿Cree que mejorará o empeorará la economía en el país este año? 58% dice que mejorará. Que empeorará solamente el 26%. ¿Cree que mejorará o empeorará la seguridad? La seguridad en el país de este año mejorará, dice el 49%, empeorará, dice el 34%. Estos datos sin ninguna información. O sea, es lo que la gente piensa, es la percepción de la gente. Entonces, tenemos un presidente que después del año complicado que le tocó pasar, yo creo que tiene un traje de amianto, o sea, no hay una llamarada que lo queme. Es impresionante el nivel de popularidad que mantiene, el nivel de fuerza por parte del país que tiene, de confianza ante sus funciones, de confianza en que puede sacar el país adelante. Creo que es una oportunidad dorada que tiene este régimen de hacer los cambios necesarios. Los cambios necesarios son hacer una reforma fiscal en serio. Somos el país que menos recauda de la OCDE, el 17% del PIB, cuando el promedio son el 36% y Francia, que es un loco, cobra el 50%. Pero recaudamos muy poquito dinero, somos muy malos recaudando, somos muy buenos persiguiendo a las manzanas bajas de los árboles siempre, pero somos muy malos creando planes, reformas fiscales en serio. Con este nivel de optimismo, de que la gente siente que va a mejorar, es la oportunidad, decían algunos economistas, de hacer cirugía mayor sin anestesia. Este paciente está en un shock tan fantástico que le podemos cortar la pierna, no hay problema, no hay que ponerle ni anestesia, ni un poco de alcohol para que se le pase. Es un enorme capital político que todavía sigue teniendo el gobierno, que todavía sigue teniendo el presidente, porque estamos viviendo un régimen muy presidencialista, con mucha presencia del Tlatoani número 1, que creo que también hay que aprovechar. Y esperemos que este 2020, con los resultados que tuvimos en el primer año, se puedan dar aprovechando este optimismo de la gente, este voto de credibilidad nuevo. Te doy un año más de garantía de que sí creo en que esto va a mejorar. Es una enorme oportunidad que esperemos el presidente no la vaya a perder. Esta es la frase que en cierto momento la gente de la OECD habló sobre México, que estaban muy entusiasmados, Ángel Gurría, con el resultado que había tenido México, con la transición, porque es complicado un cambio tan radical como hubo entre el 2018 y el 2019. La transición se pasó, la pasamos, pero los problemas tradicionales de México siguen adelante. Hablamos de la desigualdad, de la distribución del ingreso, de la pobreza, y hay que solucionar estos temas a futuro, aumentar la productividad y enfrentar el futuro digital. Para ninguna de esas cosas todavía hay ningún plan concreto, a pesar de que lo dijera Ángel Gurría, que fue secretario de Hacienda de este país también, por cierto. Y con esta frase yo siempre me protejo para que los próximos 11 meses no me odien y digan, esta dijo que vamos a acabar. Tratar de predecir el futuro es tan difícil como tratar de manejar en un camino rural de noche, sin luces y viendo por la ventanilla trasera. No lo dijo yo, lo dijo Peter Drucker. Es muy complicado, hay muchísimos factores en danza. Una vez traté de preguntarle a Jesús Reyes Heroles cómo sacaban el precio del barril de petróleo, la mezcla mexicana, cuánto cuesta. Y me hizo un pizarrón de datos. Yo pensé que era cuánto me cuesta sacarlo, más le sumo una ganancia del 20%. Hay 25.000 factores para determinar el valor de un barril de petróleo. Por eso a veces es tan difícil también saber en cuánto va a cotizar el petróleo, porque a todos los valores internos que tiene la producción local hay que sumarle si pasó algo en Irán, si pusieron un dron, si el rey de Arabia Saudita mató o no a un periodista. Todo eso cambia el valor del petróleo. Y en el tema del crecimiento de una economía también. Pueden pasar muchísimas cosas. Vivimos en un país que tiembla, vivimos en un país que tiene un montón de desastres naturales para los cuales tampoco estamos muchas veces preparados, ya lo vimos hace 3 años atrás. Entonces, creo que, para hacer un resumen más cortito, vamos a tener un año mejor que el año pasado, vamos a tener un año con un poco más de
de claridad sobre cuáles son los pasos a seguir. Le recomendaba los otros días a uno de mis colegas que leyera el libro de López Obrador, no el nuevo, sino el que publicó para su campaña política, porque ahí está lo que pasó, o sea, hasta lo del aeropuerto estaba anunciado ahí. Es mucho más previsible, Andrés Manuel, de lo que nos parece. Hay menos ocurrencias de las que suenan en el gobierno, y creo que hay que trabajar con eso, hay que trabajar con esa arcilla para tratar de crear mayores inversiones, para tratar de salir adelante con las fichas que nos tocó jugar o con las cartas que nos tocó en esta mano por ahora y por los próximos 5 años. Muchísimas gracias y no sé si tienen alguna pregunta, pero creo que hasta de tiempo me fui. Muchas gracias, Bárbara. Bárbara Anderson.